7 de la mañana con 29 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía y nosotros, por supuesto, seguimos analizando las nuevas medidas económicas que va a tomar el gobierno nacional en torno a la crisis tras la caída del precio del petróleo. Bueno, vamos a seguir analizando este tema y ahora con las declaraciones que diera la noche de ayer el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Luego de la cadena nacional, él se pronunció y estas fueron sus declaraciones. Lo primero que hay que mencionar es que el esfuerzo viene desde el propio Estado. En una situación como la que vivimos, la primera respuesta que tenemos que dar como gobierno es que el esfuerzo empiece por casa. En consecuencia, se hace automáticamente una reducción presupuestaria que totaliza 1.400 millones de dólares, de los cuales 845 son gasto corriente y 535 es gasto de inversión. Específicamente son 1.380 millones de dólares. Esto es muy importante porque no solamente estamos atacando el gasto de inversión, que tradicionalmente es la variable más fácil de ajuste en estos momentos, pero estamos haciendo un ajuste fuerte también en el gasto corriente por el lado de bienes y servicios, ¿no? Luego tenemos la contribución de los servidores públicos, quienes somos parte del gobierno. Tenemos un compromiso de hacer un esfuerzo en estas circunstancias, unas circunstancias que nos obligan obviamente a generar una contribución. El objetivo en este caso del nivel de ahorro que nosotros podemos conseguir está entre los 250 y 300 millones de dólares. Tenemos opciones muy específicas que de hecho se trabajaron el día de hoy con las centrales sindicales en esta mesa de diálogo. El recorte y el ajuste va a empezar por casa, así lo ha mencionado el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. ¿Funcionará esta medida y estas decisiones a corto y largo plazo? Eso es lo que va a analizar Luis. Ya se encuentra junto a nuestro invitado para seguir reflexionando sobre lo que pasará en nuestro país en los próximos días. De la mañana con 32 minutos, el doctor Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí. Gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenos días. Gracias. El presidente justificó anoche las medidas por la situación económica internacional y local. Habrá recortes prácticamente en el gasto público y en el tamaño del Estado y contribuciones temporales. Se busca unos 2.000 millones en nuevo financiamiento. Para usted la medida es la más acorde a la tomada por el gobierno ayer, sobre todo las declaraciones dadas y emitidas por el presidente Moreno. Bienvenido. Creo que las medidas que el gobierno tomó ayer frente a tremenda crisis que el mundo está viviendo a partir del coronavirus, el desplome de los precios del petróleo, el desplome de las bolsas de valores. Países como Colombia tienen en este momento graves problemas porque el dólar se disparó. Hay problemas en la economía mundial, por lo tanto, medidas son necesarias tomarse. Y creo que el gobierno ha tomado medidas con sensatez. Más allá de que hubo sectores que alarmaron al país y dijeron que se venía una hecatombe. Creo que las medidas de ayer son sensatas. Hay que recortar el gasto público, es una necesidad. Ahora, esa medida de recortar el gasto público, incluso la contribución de quienes ganan más de 850 dólares hasta 1.500 con el 4% y quienes ganan más de 1.500 con el 8%, son medidas que generan o pueden generar recesión económica, porque el Estado, al dejar de invertir 1.400 millones y más o menos en cuanto a la contribución de salarios, 100 millones más, son 1.500 millones que no entran a la circulación. Por lo tanto, creo que es fundamental una reforma económica de fondo a la estructura económica del país. No hemos tenido, a partir de la década anterior, de la década del correísmo, donde tuvimos una política económica que generó sobreendeudamiento externo, que no estimuló la inversión, que no estimuló la producción, que no estimuló las exportaciones, no hemos tenido una reforma económica de fondo.
Creo que el país se aboca a una reforma económica de fondo y creo que la reforma económica permitirá el ingreso de inversión que cubra, digamos, este recorte presupuestario, este ajuste presupuestario. Le voy a dar varias medidas. Una de ellas, nosotros tenemos concesionadas 1.700.000 hectáreas a empresas mineras. Las empresas mineras pagan aproximadamente $30 por hectárea por la concesión por año, por cada hectárea. Esa recaudación, si la comparamos con cualquier país minero del mundo, con cualquier país que tenga minería, como Perú o Chile o Bolivia, el costo es de un salario mínimo vital por año. Es decir, solo esa reforma permitiría recaudar aproximadamente $600 millones. Es decir, creo que hay que ir a una ley de inversiones. El Ecuador castiga la inversión. Aquí salieron capitales, se estima que más de $40.000 millones hace 12, 10, 8 años, por temor de sectores empresariales, pero también temor de sectores medios que tenían ahorros para comprar un departamento y que sacaron esa plata afuera. Retornar esa plata al Ecuador cuesta 30%. Por lo tanto, se requiere una reforma que permita el retorno de ese dinero, del dinero lícito me refiero, del dinero bien habido, que retorne al país para la inversión. Ahora, doctor, con esto el riesgo país se sumó a 2.879, más o menos casi igual con Argentina, no se diga de Venezuela atrás. Con esto hay que buscar unos nuevos refinanciamientos económicos, si hablamos del Fondo Monetario Internacional y con otros organismos internacionales para poder de aquí en adelante mirar de otro lado la economía y la crisis nacional. Sí, refinanciar la deuda o reperfilar la deuda o renegociar la deuda es una necesidad. ¿Por qué no se ha hecho eso? Yo creo que ¿O se intenta? O sea, yo creo que ha habido intentos, pero creo que hay que tener una política más agresiva en la renegociación de la deuda. Pero creo que eso no soluciona el problema, sino muy parcialmente. Ya. Este es un problema que no se soluciona si no hacemos una reforma económica de fondo. Te voy a poner un ejemplo. Tú te puedes, para conseguir recursos, una posibilidad es el endeudamiento, pero el endeudamiento tiene un límite. El gobierno anterior llegó a endeudar al país en $67.000 millones y el endeudamiento no soluciona el problema estructural de la economía, que es necesidad de recursos permanentes. Yo diría, una ley de inversiones que, por ejemplo, permita el ingreso de banca internacional al Ecuador, banca de segundo piso, banca offshore, que puede venir al país. Antes teníamos aquí el Citibank, el Banco de Londres, el Banco de Alemania, y esos bancos se fueron en la época del gobierno del arquitecto Sisto Durán por una política económica errada y una reforma a la ley de la banca en ese tiempo, permisible, que permitió la piramidación de capitales. Esa banca que se fue debe volver al país. Para eso se requiere esta reforma. Necesitamos inyectar recursos a la producción. Inyectar recursos a la producción requiere inversión. Entonces dejemos atraer inversión. Te pongo otro ejemplo. Sino que me gusta el 3 millones de ecuatorianos viven fuera. Doctor. Y se castiga cuando ellos invierten en el Ecuador con impuestos, cuando se debería premiar la traída de capitales al país. Me gusta lo que dice, pero manejémonos desde el tema político, dejemos de lado esas diferencias para que sea el legislativo también el que se maneje. Son ejecutivo y legislativo lo que deben hacer. Eso, el ejecutivo hace la propuesta y el legislativo pues no solo el aprobarla. ejecutivo, el legislativo también tiene que hacer propuestas. Entonces dejemos de lado esos enrollos políticos para sacar lo que usted dice, esa tesis. Yo creo que es fundamental que el país vaya a una reforma económica de fondo que estimule la inversión, que estimule las exportaciones, que premie los excedentes de exportación, que estimule en definitiva un crecimiento económico agresivo del país. Mientras no tengamos inversión para crecer, el país no va a crecer. La fusión de varias subsecretarías, la eliminación de algunos servidores públicos, ¿eso qué genera al país también? Ahorro, yo creo que es importante reducir el gasto público. Pero se genera desempleo también. Por lo tanto, por la misma razón es necesaria una reforma económica y por eso le digo, la medida es sensata, pero insuficiente. Hay que ir a una reforma económica de fondo que permita inversión, generación de empleo, crecimiento económico, crecimiento de las exportaciones. Si el país no logra crecer en cuanto a la producción, exportaciones e inversión, la crisis afectará al Ecuador en los próximos años. Es urgente una reforma económica de fondo en el Ecuador. Vamos, María José, muy buenos días. Tú continúas, tienes una inquietud. Claro que sí. Doctor, ¿cree usted que es tiempo perdido la negociación que ha hecho el gobierno nacional con el FMI? Me refiero a varios aspectos. El primero, no se ha desembolsado todavía el dinero.
Dos, muchas personas que salieron a manifestar el pasado octubre no estaban de acuerdo con que el FMI se interfiera en las políticas y las decisiones que toma nuestro país. Y finalmente, ahora en la cadena, como nos dimos cuenta el día de ayer, se va a pedir préstamos de otras instituciones bancarias internacionales o de otros organismos internacionales. Entonces, fue un tiempo perdido esta negociación que hubo con el Fondo Monetario Internacional. No, yo creo que el Ecuador debe tener, y el gobierno y el Estado ecuatoriano, una visión muy amplia de la economía. El Ecuador necesita negociar con los organismos multilaterales de Naciones Unidas, con los organismos latinoamericanos como el BID, la CAF como organismo andino, desde luego el Fondo Monetario como organismo de Naciones Unidas necesita con los multilaterales una negociación, igual que necesita con la banca privada mundial, igual que necesita con la banca pública mundial. El Ecuador tiene que estar abierto. Creo que se han dado pasos importantes. El Ecuador, en ese sentido, ha ganado un compromiso de financiamiento por 10.200 millones de dólares. De eso se ha cumplido aproximadamente un tramo de 1.500 millones. El Ecuador, en ese sentido, tiene una fuente de financiamiento adicional que la puede aprovechar. No es la única, ni hay que cerrarse a otras opciones, pero es una opción de las múltiples que hay, en las que hay que trabajar. Pero eso no soluciona el problema del país. Si no hay una reforma de fondo a la economía, si no hay una reforma para estimular la producción, la generación de empleo, para multiplicar la producción agropecuaria, agroindustrial, pesquera, camaronera, tendremos dificultades en el futuro. ¿Ahí es donde se debería inyectar el dinero que venga del exterior? Sí, cuando inyectas los recursos externos en gasto corriente o en obra pública, puedes crecer, pero no desarrollas la economía. La única forma de desarrollar la economía es invertir en la producción en cada cantón, en cada parroquia del país. Eso genera producción, genera empleo, mejora las condiciones de vida de nuestras familias. Hay muchos analistas económicos, muchos políticos que manejan el tema de que no se debe pagar la deuda externa, como lo hizo Argentina y lo han dicho otros países. ¿Ecuador debe participar de aquello? Un default sería, un golpe para la propia economía ecuatoriana. Es decir, dejarías de tener inversión, dejarías de pelear por una posibilidad de reforma económica de fondo. El Ecuador debe honrar sus deudas y debe tener una reforma económica para estimular la producción, para estimular el emprendimiento, para estimular, en definitiva, el empleo. Y creo que esa reforma se cae por su propio peso. La economía actual es una economía que se fundamentó en leyes que se dictaron hace 12, 10, 8 años y requieres una reforma jurídica para crear una autopista de crecimiento económico y no lo que tenemos ahora, que son quebrada tras quebrada tras quebrada, que impiden el crecimiento económico. Necesitamos crecer, necesitamos multiplicar los panes y para eso se requiere la reforma. No se ha hablado aquí del tema de impuestos, pero para muchos dice se debería crear nuevos impuestos que sean realmente los que deban sacar la economía del país adelante. A ver, tú puedes generar más impuestos, pero eso no genera inversión. No genera, esos impuestos te sirven para cubrir gasto corriente. Es decir, hay que disminuir el gasto en vez de generar más impuestos. Lo que hay que hacer es atraer inversión. Inversión de ecuatorianos que viven afuera, inversión de ecuatorianos que sacaron capitales, inversión de cualquier ciudadano del mundo que quiera venir al país a invertir en agricultura, en agroindustria, en turismo, en las distintas actividades económicas que el país ofrece. Entonces, si no consolidamos un plan de desarrollo económico, el país no se va a desarrollar. Lo otro son medidas parches. Claro. Tú puedes conseguir 1.000 millones de endeudamiento para cubrir un déficit, pero no te soluciona el problema del desarrollo. Hemos tenido políticas de crecimiento económico, no hemos tenido políticas de desarrollo económico. Y el país tiene que enfrentar el reto que diría yo, estamos peleando por eso décadas y no logramos, el país no logra una ruta de desarrollo económico y de superación de la pobreza. Y esa ruta de desarrollo económico y superación de la pobreza pasan por una reforma económica de fondo. Le pongo un tema también a través de redes sociales que la gente se ha comunicado y ha mencionado y ha dicho, ¿no? Bueno, estamos en un momento de crisis económica y esto es por el tema del petróleo y es a nivel mundial. Ahora sí nos sumamos. ¿Por qué no se han sumado también o se podrían sumar los gobiernos seccionales bajándose los salarios? ¿Por qué no se topó el tema también de los asambleístas que se bajen los salarios y así otras entidades para poder ayudar al país que salga de la crisis? Porque el Ejecutivo no resuelve, el gobierno central resuelve los problemas del gobierno central. Gobierno central, estamos de acuerdo. Los gobiernos municipales, pero deberían hacerlo. Me parece muy bien hacerles un llamado a que también tomen medidas de austeridad.
a la Asamblea Nacional también hacer un llamado a que tome medidas. El gobierno no puede tomar medidas por ellos. Ellos están obligados a tomar medidas. Todos los ecuatorianos tenemos que entender que hay una profunda crisis en el mundo y que todos debemos contribuir. El que más tiene debe contribuir más, sin duda. El que no tiene, el que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, no le podemos pedir más sacrificio del que ya vive. Son los sectores altos de la sociedad, medios altos y medios, los que debemos contribuir para sacar al país adelante y superar la crisis. Doctor, ¿cómo manejar de aquí la economía en adelante? Con muchos actores políticos que van a participar, vamos a vivir un proceso electoral. ¿Cómo debe sincerarse con la economía del país y mirar al Ecuador desde otro parámetro hacia un futuro? Le estoy diciendo esto porque viene el reto de un nuevo proceso electoral en el país para elecciones del 2021 presidenciales. Creo que si postergamos la toma de medidas de aquí a mayo del próximo año, que habrá un nuevo gobierno, perdemos más de un año. No vamos a cerrar ahorita la Asamblea Nacional ni cerrar el gobierno. Exijamos una reforma económica para multiplicar la producción, para que los pequeños y medianos productores tengan crédito, para que se dinamice la economía, para que se pueda exportar más, para que la economía crezca y generemos empleo, para que alineemos la educación ecuatoriana con el desarrollo. No puede ser que la educación viva de espaldas a la realidad económica del país. Tenemos ahora problemas con el bachillerato general unificado, se acabaron los colegios técnicos, los colegios que se formaban jóvenes en oficios, esos colegios desaparecieron. Hay que tener y hay que hacer una reforma educativa de fondo para alinear la educación con el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Nos despedimos, doctor. ¿Qué le diste a los ecuatorianos con estas medidas que son las más viables, que no había más, que tomó el gobierno? Sí, yo creo que hay más que hacer. Yo creo que el gobierno dio un paso importante, no afectó a los sectores más vulnerables y eso es importante, porque estas medidas me parecen a mí sensatas, pero hay que ir más allá. Hay que ir a una reforma económica de fondo que nos debe al desarrollo. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí, junto a nosotros, hablando de las medidas económicas dadas a conocer ayer en cadena nacional por parte del presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno. Vamos al corte y regresamos. Mantener a Guayaquil como la ciudad que más pobreza reduce y que más empleo